Hey, ya viajeros, el día de hoy tenemos la llegada de Titi, el cual es un personaje limitado, y veremos si es tan buena como dicen, y además si vale la pena o no invertir nuestras gemas en su banner. Con respecto a sus estadísticas, las que más resaltan son su ataque mágico y su velocidad, por lo que podrás realizar una gran cantidad de daño al rival y lo hará durante los primeros turnos. Por el lado de sus estadísticas con menor valor que ella posee, estas serían su defensa física y su crítico, por lo que debe de tener mucho cuidado con los ataques físicos del rival, ya que estos le causarán mucho daño. Y además de ello, existe una baja probabilidad que sus ataques mágicos causen ese plus de daño adicional. Pero no te confíes, ya que ella posee una habilidad el cual hace que aumente su crítico y también otras habilidades de nuestros demás personajes. Si hablamos de sus habilidades, ella posee varias que tienen efectos secundarios muy buenos, y de todas estas, las que más destacan son el ataque de abanico por 4 hacia un enemigo, el cual si usas 4 cargas, estas se convierten a 5, ya que atacaría una vez más. Luego tiene el ataque de turno por 2 en área. Este reduce el ataque físico y mágico del rival en un 15% por durante 2 turnos. Ahora, si usas 4 cargas, también reduce las defensas físicas y mágicas del rival en un 15% por también durante 2 turnos. También posee un ataque de trueno por 3 de forma aleatoria, el cual reduce en un 15% la resistencia del rival a ataques eléctricos. Y si usas 4 cargas, puedes provocar también parálisis al rival. Otras habilidades que ella posee sería la de brindarnos BP a un aliado. Ahora, si usas 4 cargas, aparte de brindarle la cantidad de BPs en base a las cargas que usas, también va a curar dicho aliado. Y por último tiene la habilidad de aumentar el ataque físico, mágico y crítico. Ahora, si usas 4 cargas, aparte de ellos también nos brinda un BP. Si te preguntas en qué consiste su ultimate, se trata de realizar un ataque potente de trueno hacia un enemigo, pero además de ello tiene el efecto secundario de que todo el equipo de delante gana un BP. Al nivel 1, la potencia del ataque es de 440. Ahora, al llegar al nivel 10, la potencia sube a 525. Con respecto a sus pasivas, dispone de dos que son de las más interesantes. La primera de ellas genera que Titi gane un BP por durante los 2 primeros turnos, así que tranquilamente podremos usar habilidades cargadas, ya sea para ganar más ataque o para disminuir las defensas y el ataque del rival. Y la segunda pasiva consiste en que cuando ella recibe daño en combate, tiene un 25% de ganar un BP. Debido a esto podremos spamear constantemente una gran cantidad de habilidades con Titi, ya que tendremos una gran cantidad de cargas para usar, ya sea de forma regular o por medio de algún efecto secundario suyo. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, deberían de equipar a Titi con el ataque de abanico por 4 hacia un enemigo, el ataque de turno por 3 de forma aleatoria y la habilidad que aumenta el ataque físico, mágico y crítico de todo nuestro equipo. Ahora, si te enfrentas a una gran cantidad de rivales, lo mejor sería que cambies la habilidad de trueno por el de área. Como también si cuentas con su Awakening 2, puedes tratar de incluir la habilidad de donar BP a un aliado o alguna otra habilidad que creas que te hace falta. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier S Plus actualmente, ya que es una de las mejores bailarinas que puedes incluir en tu equipo, debido a que nos brinda una gran cantidad de cargas, buffos de ataque, como también puede reducir alguna que otra estadística del rival. Si habría que compararla con algún personaje, ese tendría que ser con Lynette y Primrose, ya que ambas son las top tier con respecto a la clase bailarín. La diferencia principal entre las tres es que Lynette y Primrose te aumentan el ataque físico y mágico y además la velocidad, pero en cambio Titi se encarga de aumentarnos el crítico en vez de la velocidad, por lo tanto ella sería un poco más
ofensiva en este aspecto. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues yo diría que sí, ya que ella dispone de una gran variedad de habilidades, con efectos secundarios muy buenos, los cuales nos servirán de mucha ayuda para diversos equipos que creemos. Ahora, si en el caso no cuentas con suficientes gemas, lo mejor que puedes hacer es esperar a que regrese este banner limitado a futuro y tratar de invocarla haciéndole pull a algún otro personaje limitado. O como también si en el caso no tuviste la suerte de que te salga durante esos pulls, puedes tratar de hacerle sparking o pity a ese banner limitado y obtener su sello. Así que díganme, ¿piensan usar sus gemas en su banner o prefieren guardarlo para algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.